Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues muy bien jóvenes, vámonos iniciando, ahora se nos subimos más rapidón que otras veces. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre el tema que nos ocupe hoy? Yo quiero hacerles uno. Les mandé una plática, bueno, ustedes se habrán dado cuenta que ahora les mandé, pues las tres que les mandé fueron hechas por sus compañeros en el semestre 1, 2 previos, ¿no? Entonces, están actualizadas, no me parecieron mal. Hay aspectos que probablemente pudiéramos modificar, pero se los pongo como referencia. Pues fue un trabajo bien llevado y pues eran de las clases que se presentaban en inglés. Ahorita, pues la cuestión de la logística nos impide trabajar esto, cuando menos desde mi parte a gusto. Yo creo que es necesario tener el ambiente enfrente. No estaría por demás, creo yo, pero el ambiente del grupo, el intercambio, creo que eso resulta un poco más estimulante para poder estar practicando en el idioma extranjero y poder expresarnos en lo que queremos expresarnos científicamente, ¿no? O cuando menos de nuestra área técnica. Entonces, eso es lo que se pretende. No se les olvide que para los que pretenden hacer especialidad, bueno, de hecho, desde ahora, la información, ustedes saben que pues, si el que no lee inglés está a una distancia pues más corta que el que recorre y tiene la oportunidad de poderlo leer cómodamente y poder interpretarlo. Yo no digo que no se pueda hacer y que se esfuercen para terminar por leer artículos científicos que están en inglés, la mayoría. Entonces, cuando menos los de mayor actualidad y de mayor peso, todo el mundo tiene la intención de que su conocimiento cuando lo aporta, pues pueda estar ahí en el idioma de Shakespeare, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es parte del asunto. Dije, bueno, ¿qué participación podemos tener en ese sentido? Pues en mi caso, mandándoles el material así, interprétenlo ustedes, hay imagen y demás, y ahorita pues eso lo estaremos haciendo aquí pues normalmente, ¿no? La aportación que les quería yo dar, esa era una inicial, y la otra es recomendarles que no aparece en su presentación, probablemente porque no he revisado con toda honestidad si la guía de práctica clínica actual ya se actualizó, porque esta estaba muy viejita.
que hablaba sobre diagnóstico de apendicitis aguda. En realidad era para el ejemplo nada más. Eh, eh, Hablando a futuro de la de apendicitis, ¿no? Entonces, eh, tenemos uno bueno de la Asociación Mexicana de Cirugía General en apendicitis, cuando menos en pancreatitis también, de la Asociación Mexicana de Cirugía General, que es una guía de práctica clínica que la misma asociación emite, ¿no? Entonces, en la que nos compete hoy, que sería la de enfermedad diverticular, esta es la guía de práctica clínica del gobierno, la misma, pero una de las ventajas que tuvo fue que la hizo la Asociación Mexicana de Coloproctología y les quedó bastante bien y no es vieja, es relativamente nueva. Entonces, ahí permean varios criterios que son, bueno, se explican varios criterios que son los que estamos llevando a cabo hasta la actualidad. La duda que me queda es si esta ya fue actualizada todavía más, pero no creo, porque todavía no. Se supone que cada 5 o hasta cada 10 años la están actualizando. 10 se me hace demasiado, cada 5 se me hace decente. Y muchas veces cuando hay hallazgos interesantes, se había comprometido el gobierno federal de actualizarlas antes. Pero por el momento es con lo que contamos. Y me parece buena esta guía y por eso es que yo se la recomiendo, aparte de la platiquita esta que tenemos por acá, ¿no? Entonces, ahí están. Déjenme ver, aquí hay alguna solicitud todavía de participantes. Ujú. Entonces, no sé si quieran ustedes, porque yo creo que cuando podemos ir estructurando esto más que con la presentación así, eh, tengo la impresión de que si la podemos estructurar eh, con las preguntas que ustedes hagan, pues podemos nosotros, es muchísima la información que tiene aquí. Luego están demasiado cargadas las diapositivas. Es una de las críticas que les había yo hecho en su momento a sus compañeros cuando presentaron, que la idea es que no tengan tantísima información en una sola, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, claro, este fue una historia clínica y se vale que la montonen un poco porque la están leyendo, incluso aquí medio la separaron. Y eso fue a instancia mía que la separaran, ¿no? Pero no sé si quieran ustedes hacer algún comentario con respecto a esto, ¿no? O algunas preguntas en función de lo que ustedes leyeron. Doctor, Sí, yo encontré en la revista de gastroenterología eh, acerca de los factores pues de riesgo y no encontraban si el estreñimiento era un factor de riesgo para tener enfermedad diverticular o si no, porque como algunos predisposición. Fíjese que el tema, el tema estreñimiento en sí, no va muy de la mano con una frecuencia mucho mayor de pacientes con estreñimiento o constipados, con toda honestidad. Está la teoría ya yéndonos desde el punto de vista fisiopatológico y entonces esto da un poco de pie a que empecemos a hablar sobre eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, en el caso de la teoría de la fisiopatológica, de cómo se forman, pues está la teoría esta del aumento de presión. Entonces se supone que por segmentos aumenta la presión, pero el estreñimiento básicamente la presión eh, es una hipomotilidad. Ustedes pensarían que cuando está estreñido tienen que pujar demasiado y aumentaría demasiado la presión, pero no es el caso. Y no forzosamente el estreñido nada más está apretado de la región anorrectal, sino que es un todo, es una falta de propulsión global, ¿no? El estreñimiento en sí. Entonces aquí más bien son contracciones segmentarias y es una de las explicaciones patogénicas que se tiene, que se conoce como segmentación y entonces es donde aparecen los divertículos, ¿no? Entonces, pues no andaría por ahí. A ver si es posible ahorita que sus dudas las podemos estructurar. Las podemos estructurar en relación a frecuencia, a edad, a esta fisiopatología, que sería el primer bloque. Nos iríamos al segundo bloque con sintomatología, nos iríamos al tercer bloque con diagnóstico, ¿no? Nos iríamos con manifestaciones clínicas,
como de las complicaciones, por ejemplo, el tratamiento y el pronóstico, ¿no? Entonces, si lo podemos estructurar en ese sentido de los comentarios que ustedes hagan ahorita, como transcurre la plática, entonces ya llevamos un orden, sin que ustedes sientan, les decía yo, que está haciendo una plática que estoy, pues así como de tarea, como van las diapositivas, ¿no? Que pues como que no las disfruto mucho, ¿no? Bueno, yo en lo personal, pero ahorita lo que sí podemos hacer en cuanto a las diapositivas, les voy a mostrar el caso clínico que presentaron sus compañeros. En esa ocasión, me preguntaban, eh, yo casi todo el curso lo estuve en esa época, primero poniendo como casos clínicos parecidos al que les puse, no, a ustedes no les puse. Ustedes son de digestivo, perdón, esto es con quirúrgica. Pero a los de quirúrgica les ponía yo prácticamente casos clínicos, asumiéndoles su conocimiento de la gastro, ¿no? Entonces ya me quedó claro que no todos ustedes tienen gastro, entonces ahora me estoy ubicando de otra manera. Me refiero a los de quirúrgica, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, pues todos están teniendo gastro conmigo y se supone que es de novo, ¿no? Entonces, o de los que ustedes están recibiendo ahorita digestivo y que ya tuvieron cirugía de abdomen, pues van a ver la diferencia o se van a explicar muchas de las cosas que probablemente en cirugía de abdomen no se explicaban bien, o si se las explicaron de la A a la Z, qué bueno, y pues lo aprendieron de esa manera. Entonces, en realidad esta plática fue para los de quirúrgica, eso es más bien lo que quería yo explicarles, que finalmente la temática es la misma, donde sí hago más hincapié en los aspectos quirúrgicos, en patología quirúrgica de abdomen, pero pues la temática pues es la misma, ¿no? Entonces, ellos presentaron un caso clínico, y el caso clínico pues es de los un poco raros, pero no importa, porque ustedes aquí pueden ver, como es chiquito, lo puedo leer con ustedes, que se trató de una mujer, de un varón de 50 años de edad, que tenía un dolor difuso abdominal. Eso es una cosa interesante. No tenía una localización especial, eh, como ustedes pueden ver, y pues decía que tenía dolor desde hacía varios días. Llamaba la atención que tenía 38.3 grados centígrados. Entonces, un dolor abdominal en una persona de mediana edad, con fiebre persistente, ahora con lo que ustedes saben, ¿en qué les haría pensar? Dolor abdominal de 5 o 6 días. No hablan si es tipo cólico, pues nada más dice que es difuso, no lo localiza muy bien el paciente y tiene varios días. Y tiene 38.3 de temperatura, ¿en qué pensarían? No hemos visto el tema, pero pensarían en la apendicitis. Bueno, ustedes el fin de semana pudieron haber revisado la temática. Ajá, solamente aquí el pleito es que no tiene diarrea, no hay vómito, entonces nada más tiene eso, ¿no? Entonces, Peritonitis tal vez, doctor. en todo caso, una predespeño, ¿no? Cuando te llega un paciente con dolor abdominal y fiebre y a lo mejor le oyes ruidos intestinales aumentados, eh, pero a lo mejor es dentro del mismo día o cuando mucho dos, pero son varios días, previous day, falta que dijera aquí days, pues realmente como que a lo mejor nos orientaríamos a una enfermedad un poco más de las que se entretienen más, que pueden durar más días, como pudiera ser una pielonefritis, como pudiera ser una infección de vías urinarias, siendo varón, ¿no? Otra cosa, una apendicitis difícilmente. Por ejemplo, este cuadro clínico se podría ver en una apendicitis en un paciente de 70, 80 años de edad, con un dolor difuso que no alcanza a localizar. Los pacientes ya muy mayores sí hacen este tipo de cambios. Es lo que les decía yo, quiero aportarles a ustedes clínica, cosas un poco diferentes a lo que se lee para que se complemente lo que leyeron, ¿no? Ese es el punto, para que se aumente el conocimiento y el espectro. Entonces, cuando ustedes han leído, sienten que aprovechan más lo que leyeron, porque se da el siguiente paso y ya están utilizando la herramienta que es haber aprendido el tema. Esa es mi recomendación hacia ustedes y por eso se los mando por anticipado. Entonces, no hay mucho de qué tanta diagnóstico diferencial haya que hacer acá. Si el paciente fuese cirrótico, a lo mejor podríamos pensar y tiene ascitis en bacteriacitis, una de esas peritonitis crónicas, pues difícilmente.
y una de las cosas en las que hay que pensar es en enfermedad diverticular. Pero lo clásico de la enfermedad diverticular, y ahorita sí podría yo ya irme a la sintomatología como tal, lo clásico, vamos a abordar, por ejemplo, edad. En cuanto a edad, a partir de los 60 años de edad, en México, el 60% de personas que tienen esa edad tenemos divertículos. Yo así les puedo decir que lo tengo porque pues, me tuve que operar de apendicitis, de apendicectomía pensando que tenía una apendicitis aguda y era una enfermedad diverticular. Entonces, 6 de cada 10 sesentones que andan caminando por ahí los tienen y pues ni se preocupan, ni saben que los tienen, ¿no? Entonces, aclarando incluso al hecho de tenerlos, se conoce como diverticulosis, pues vale la pena señalar que en realidad los divertículos no son divertículos verdaderos, porque un divertículo verdadero incluiría todas las capas. En este caso, se conocen como pseudodivertículos, por eso aquí dice divertículo verdadero. ¿Ustedes tienen una idea de que haya algún divertículo verdadero en el organismo o que se presente? Que incluye todas las capas, por eso es verdadero. La capa mucosa, la capa submucosa, la muscular y la serosa. En este caso hay diferencia, ciertamente. Entonces, aquí lo que se cuela, fíjense ustedes qué pasa con la capa muscular acá. ¿Se observan? No forma parte del divertículo, ¿se observan? La serosa sí forma parte del divertículo. La mucosa y la submucosa sí forman parte del divertículo, pero la muscularis no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mucosa se sale a través de un pequeño orificio, que normalmente los orificios están a donde está la circulación, donde entra la circulación del intestino, curiosamente, es un sitio, y otro puede no ser a donde esté el proceso circulatorio, simplemente una zona de debilidad. Entonces, la verdad es que la enfermedad diverticular del colon sería pseudodiverticular, ¿no? Entonces, acá ven ustedes las características del pseudodivertículo y entonces los divertículos colónicos en realidad son pseudodivertículos porque solo están formados por la serosa y por la mucosa. Y si ustedes quieren, por la submucosa, pero no por la muscularis, por la muscular, que es una capa, es la capa más gruesa, por cierto, del intestino, curiosamente. ¿Y han oído hablar de los divertículos de Meckel, muchachos? Divertículo de Meckel. Sí, doctor. Sí. Bueno, pues el divertículo de Meckel normalmente es un divertículo verdadero. Una formación anatómica normal que pudiera parecer un divertículo para ustedes, ¿cuál sería? El apéndice. Claro, claro, efectivamente. Son todas las capas y pareciera un divertículo largo, ¿no? De diferentes formatos, ¿no? Bien, entonces, pues ya saben ustedes que ahí está los divertículos. Entonces, diverticulosis, simplemente presencia de divertículos, ¿sí? ¿Sí? En realidad, si nos vamos nosotros es que es curioso, es una muy buena pregunta la que acabas de hacer. Los divertículos del colon suelen sangrar porque justamente se hacen adyacentes a donde entra la circulación en el colon. ¿Cuándo han visto ustedes o han escuchado que sangre el apéndice secal, que es un divertículo verdadero, entre comillas, ¿no? Casi nunca, ¿no? Hay casos donde puede haber ahí sangrado digestivo exclusivo del apéndice, pues es cosa hasta de leer por ahí algún artículo porque ahí está reportado un caso, ¿no? Reportado y a lo mejor 4 o 5 a nivel mundial en toda la literatura, ¿no? Que hayan reportado y que a lo mejor se hayan visto más. Pero bueno, esta es una de las causas. Ahora, vámonos al divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel también suele sangrar, nada más que ahí suele sangrar por otros motivos, que con frecuencia la mucosa tiene tejido ectópico gástrico. Y entonces puede hacer úlcera ahí, curiosamente, de tipo apéptico. Curioso, ¿no? Entonces, ambos pueden sangrar, ambos. Sin embargo, la fisiopatología del sangrado en la diverticulosis es diferente que la fisiopatología del sangrado en el divertículo de Meckel, ¿no? Por eso me hizo interesante esta pregunta que hiciste. ¿Sale? ¿Qué otra? ¿Alguna otra? Bueno,
Entonces, siguiendo un poco con lo que veníamos diciendo de nuestro caso clínico, se supone que, bueno, le hicieron al paciente rayos X, análisis de sangre, y lo pasaron al departamento de medicina interna, que puede ser en este caso gastroenterología clínica, y lo encontraron con glóbulos blancos de 8.430, con una discreta neutrofilia de 74.5, hemoglobina de 11.2, aquí sí estaba anemicón, y hematocito de 34.3. Los signos vitales estuvieron normales, acuérdense que venía de fiebre, y tuvo 2 episodios previos de enfermedad diverticular en los últimos 5 años. Esto sí es importante porque pues ya nos está orientando. 5 y 3 años antes de esta admisión. Entonces, en ambos casos se le dio tratamiento conservador. Cuando entra al servicio, no estaban utilizando inmunosupresores ni ninguna otra medicación al respecto. Entonces, en la exploración física, a la inspección, observan que el paciente tiene un absceso en la región lumbar del lado izquierdo. Ciertamente aquí ustedes la ven como del lado derecho, pero pues a lo mejor la tomaron de un espejo. Vamos a poner que la tomaron de un espejo, yo creo, porque aquí pues, es obvio que se ve del lado derecho, ¿no? Y en realidad pongan ustedes que este orificio estaba de este lado. Imagínense que se encontró un absceso, una salida de tejido cero hematopurulento, fétido, por acá, ¿no? Entonces, en este caso, vieron pues no lo vieron muy grande y pues lo drenaron ahí con anestesia local y nada más salió la pequeña cantidad de 2 litros de material purulento, ¿no? Es obvio que lo que ponen aquí es hematopurulento, ¿no? Entonces, el paciente, pues se supone que tuvo más o menos hacía 3 meses que eh, mencionaba que el tamaño de sus evacuaciones se hicieron un poquito más delgadas. Y tenía un poquito de dolor y sensibilidad, porque precisamente para allá los quería yo llevar. El cuadro clínico típico, que ahora sí ya podemos hablar un poco de sintomatología de enfermedad diverticular, es, y ahora sí que se los puedo decir casi por experiencia, en inicio es un dolor abdominal difuso que luego se localiza, en mi caso la primera vez se localizó a la fosa ilíaca derecha, por eso es que confundió, pero se localiza al hipogastrio y a la fosa ilíaca izquierda. La mayoría de pacientes refiere localización del dolor en la fosa ilíaca izquierda o en la fosa y el flanco izquierdo. Rara la vez solo en el flanco izquierdo. La mayoría podríamos ubicarlo como dolor abdominal, que puede ser generalizado inicial y que posteriormente se ubica al cuadrante inferior izquierdo, poniéndolo en cuadrantes, cuadrante inferior izquierdo, acompañado de fiebre. Y va a depender de la intensidad de la inflamación del divertículo que esto suceda. Y de los pacientes que andamos siendo portadores de enfermedad diverticular, tenemos la posibilidad durante toda nuestra vida, del 10 al 25 de cada 100 de ellos, de hacer un cuadro de diverticulitis. Incluso antes teníamos criterios diferentes de manejo que han venido cambiando. Antes se decía que si tenían más de 2 en un año había que operarlos, había que quitarles el segmento que tenía el divertículo, los divertículos. Ahora no, ahora realmente sí pueden tener tratamiento médico las veces que sean. Vamos a hablar más adelante de las complicaciones. Aquí, por ejemplo, es curioso porque seguramente este absceso se hizo en el descendente. Ustedes saben que el colon, un segmento del ascendente y un segmento del descendente en su parte posterior, no está forrado por peritoneo. Hace contacto directo con el tejido graso pericolónico y en este caso de los músculos que están en la parte posterior. Entonces, cuando llegamos a tener un divertículo en esa zona, puede drenar hacia allá y el peritoneo, curiosamente, contener y no generar peritonitis, ¿no? Y entonces hacer un absceso lumbar, como fue el caso del paciente, y que no es, digamos, la presentación más frecuente. También lo mismo puede suceder en apendicitis agudas cuando estas son retrosecales subserosas. Entonces,
Si están por detrás, que la anatomía, la naturaleza sí se las dio, luego se rompe de la punta del apéndice, empieza a drenar material purulento, queda en la corredera parietocólica, justamente, pero por detrás, por debajo del peritoneo que está ahí, que se conoce como fascia de Tolt, y pues después se hacen los abscesos lumbares. A mí me tocó ver un chiquillo medio gordito de unos 12 años de edad, y tenía un absceso lumbar, tenía tumefacto en la región lumbar derecha, tenía y parte del flanco, estaba eritematoso, entonces evidentemente tenía un absceso. Sin embargo, a la palpación del abdomen también traía molestia y el niño estuvo a punto de drenar el absceso. En esa ocasión me tocó operarlo de apendicectomía, yo estaba de guardia cuando trabajé en el IMSS, que era yo suplente de cirujano general, y le hice una apendicectomía y era retrocecal, era subserosa. Cuando le abrí, le drené algo así como 800 mililitros de material purulento. Si no se lo hubiera yo drenado por enfrente junto con la apendicectomía, pues a lo mejor la naturaleza genera lo que generó este divertículo en este paciente. Entonces, aquí ponían sus compañeros que la definición, que decían que era una bolsa, como una protrusión, en la cual la mucosa se hernía a través de los músculos. Y aquí lo que nos muestran, observen ustedes, por ejemplo, esta imagen. En una colonoscopía, lo que ustedes ven son estos orificios que son la herniación de la mucosa a través de la muscular. Esta sale por un bordecito, sería el orificio de la muscularis. Y observen ustedes la circulación, ¿no? Ahí tienen estos vasitos que si llega a horadarse este vaso, pues los pacientes sangran en serio. A veces pueden sangrar de este borde o por dentro, ¿no? Eso también no están exentos de eso. Bueno, ya aquí con este choro cubrimos una buena parte del tema. A ver, sigan preguntando. Bueno, antes de que me pregunten, yo les pregunto. Aguanten un segundo. Doctor, una pregunta. Déjame nada más pasar lista, por favor. Ah, claro. Para que, pues ves que lo exige la comunidad. Entonces hay que hacerlo como debe ser. Vamos a ceñirnos a las reglas. Bueno, entonces, Sandra Becerra. Presente. Juan Camaño. Presente. Juan. Presente. David Cholula. Presente. Aidet Cruz. Presente. Merced Cuapanteca. Michel Cuautle. Presente, doctor. Perdón, no podía encender mi micrófono. Soy Merced Cuapanteca. Ok, Fernando Cuevas. Doc, ¿sí me pasó lista? Porque creo que mi compañera escuchó. ¿A Michel Cuautle? Sí. Fernando Gracias. Cuevas. Presente, doctor Fernando Cuevas. Anaí de Marcos. Anaí. Presente, doctor. Alfredo Díaz. Presente, doctor. Marifer Díaz. Presente. Pedro Domínguez. Presente. Araceli Escobar. Presente. Marifer Galicia. Presente. Adrián Gasga. Aran Gómez. Presente. Mariana González. Presente. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Vicente Guevara. Presente, Doc. Una Jorge. pregunta. Ayer pasó lista, tuve problemas de conexión y no pude ingresar a esta hora. Ok, los faltaste. Gracias a Gracias. eso. Enterado. Sí, sí, Doc, Jorge- pero por Jorge problemas Guzmán. de conexión. Ok, Jorge Guzmán. Qué bueno que ya pudiste conectarte hoy. Jorge Presente, Guzmán. doctor. Presente, doctor. Lilia Hernández. Presente, doctor. Santiago Herrera. Presente, doctor. Araceli López. Presente. Harumi. Presente, doctor. Edgar Martínez. Presente, doctor. Monse. Presente, doctor. Alma Navarrete. Presente, doctor. Itzel Pani. Presente. Yesenia Parcero. Presente. María Ramírez. ¿Eres Marifer también? Sí, presente. Marifer Ramírez. Michelle Rodríguez. Presente. José Luis Romero. Romero Peña. Berta Sánchez. Presente, doctor. Alexis Sánchez. Presente. Araceli Soriano.
Presente, doctor. Jacqueline Zamora. Jacqueline. ¿No está Jacqueline? Bueno, No, jóvenes. doctor, no. ¿Perdón? Ok, ya estuvo. Guardaremos acá y listo. Y va a haber por ahí una preguntilla. Venga. Yo era yo, doctor. Una pregunta. ¿Existe relación entre la diverticulitis y el cáncer de colon? No, en realidad son dos enfermedades totalmente diferentes. Nada más que hay un pequeño aspecto. Ya no les dije de toda la sintomatología. El proceso inflamatorio que puede dar puede ir desde muy leve hasta muy avanzado. De ahí vamos de una vez a aprovechar. Y les quería yo decir que la clasificación que permea en la actualidad, Hinchey se dio la tarea de hacer una clasificación. Hinchey se escribe. La mayoría de ellas aparece por acá. Miren, Hinchey fue la clasificación original, nada más que era quirúrgica. Entonces, esta clasificación y esta clasificación no solemos utilizarla, ni la de Wasabi, ni la de Raspberry, ni la de Share. En realidad, la que se utiliza en la actualidad es una de Hinchey que modificó Kaiser y que es, en realidad, tiene la gran utilidad de ser preoperatoria y nos permite dar criterio para dar tratamiento. Entonces, en realidad, esa es la que permea en la actualidad y es la que ustedes se van a encontrar en la guía de práctica clínica justamente. Los compañeros hicieron una revisión más amplia. Esto yo no se los quise quitar previamente, porque si lo supervisaba, me las mandaban antes y yo lo autorizaba, para que supieran que existen otras clasificaciones que prácticamente son lo mismo, se refieren a lo mismo. Sin embargo, la que permea en la actualidad es la de Hinchey, modificada por Kaiser, y es tomográfica, curiosamente, y es preoperatoria, curiosamente, si es que se tiene que operar, y si no, no, pero se clasifica bien. Entonces íbamos justamente para allá y ustedes pueden observar que en realidad en la 0 dice aquí que hay un engrosamiento de la pared del colon, pero muchas veces no hay ningún hallazgo y lo ubican, bueno, ese es el hallazgo que hay, perdón, y lo que, no es que quisiera yo decir que no hay ningún hallazgo. Hay hallazgos, pero son de las pocas clasificaciones donde ya viendo enfermedad, lo ubican con 0. A lo mejor pudiera ser lo criticable de Kaiser. ¿Por qué le puso 0, no? Pues ¿por qué no le puso 1? ¿Y por qué no llegó hasta 5, por decir así? Que bueno, es una cuestión de enfoques, pero nada más quería yo alertarles a ustedes que cuando decimos nosotros 0, pues no hay, ¿no? Y entonces en este caso 0 sí hay, y ya hay un engrosamiento de la pared. Entonces, el colon. Acá tienen ustedes un engrosamiento de la pared a nivel del sigmoides mediante una tomografía. Observen ustedes que está a la luz del colon. Vamos a agrandarlo un poquito la imagen para que sea cursor lo que tengo. Y entonces ahí tienen ustedes una flechita. Aquí está engrosado el colon. Qué bueno que Novo nos puso señalamientos porque no vicia la imagen. Entonces, así es como se ve un Hinchey, nada más el puro engrosamiento, ¿no? Entonces, cuando el tejido periférico empieza a tener estas características, que habla de engrosamiento y con engrosamiento del tejido pericolónico, estamos hablando de 1A. Pero cuando hay abscesos pequeñitos, y el absceso pequeño se observa como con esta densidad, aquí ustedes pueden ver, en unidades Hounsfield. Entonces quiere decir que puede haber, si el absceso es chiquito, lo ubican en 1C. Si el absceso es grandote, entonces se supone que está en 2. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dice aquí, gas asociado, ¿no? Entre las asas, por ejemplo, y que tenemos, porque se supone que el estadio 4 es una peritonitis fecal, y en el 3 puede haber abscesos, digamos, que están a distancia de donde fue la diverticulitis, por decirlo así. Entonces, aquí tienen ustedes un absceso obvio, incluso hay de este lado del peritoneo y de ¿no? De la cavidad abdominal de ambos. Y observen ustedes cómo se ven en la pared, por ejemplo, aquí del sigmoides, se observan, aunque hay bolitas de aire en todos lados, pero se puede observar que se sale de la luz esta bolita, y esta bolita,
pues que son divertículos. Por ejemplo, acá, los que se salen de la pared, se supone que son divertículos, son bolitas de gas, y sobre todo cuando están en el borde, es lo que nos hace suponer que son los divertículos que están acá. Por ejemplo, en este caso, están pegados al borde, nos hace suponer que es gasecito que se encuentra en un divertículo, o en este pareciera que sí es un divertículo, ¿no? Si ustedes observan. Entonces, bueno, en principio, sí me gustaría mostrarles, porque no me gustó cómo la tradujeron, y eso no me había yo percatado, pero pues ahí les va, para eso tenemos estas cuestiones. Ahorita les voy a mostrar. Sí quiero que vean esta clasificación, esta tabla. Esta es la que quería yo. Miren. Ahorita los voy a volver a poner. Ahí están. Esta tablita, esta es la misma de hace un momento que ustedes están viendo. Es la que se encuentra justamente en la guía de práctica clínica que les estoy recomendando. Entonces, aquí está la clasificación de Kaiser, de Hinchey, modificada por Kaiser, es tomográfica. Entonces, en el estadio 0, solamente es engrosamiento del colon y aquí se traduce como diverticulitis leve. Eso es una. En el estadio 1A hay inflamación pericólica y flemoncito. O sea, se encuentra como una densidad aumentada alrededor del colon, no nada más limitado al colon. En el 1B tenemos un absceso, les había yo dicho, menor de 5 centímetros en la proximidad del proceso. En el 2 hay un absceso intraabdominal que puede estar incluso distante al sitio inflamatorio primario. Y en el estadio 3 tenemos peritonitis purulenta generalizada y en el estadio 4 peritonitis fecal. Ciertamente, yo les había dicho que era por tomografía. No hay manera de distinguir entre la purulenta generalizada y la fecal porque pues dan densidades parecidas, ¿no? Entonces, pero sí quédense mejor con esta clasificación. Me gusta más bien esta tabla. La clasificación es la misma, pero la tablita quería yo que la vieran. Bueno, vamos a dejar esto y nos vamos a regresar al que ustedes tenían, pues por razones obvias, ¿no? Ahí tienen en pantalla, ahí tienen, el que tenían. Digo por razones obvias porque es el que les mandé, ¿no? Entonces, les decía yo que va a depender entonces de la intensidad que vienen los síntomas, que eso sí lo quería yo aclarar. Y entonces, si tenemos nosotros una Hinchey-Kaiser 0, el paciente va a tener nada más unas molestias vagas y a veces ni fiebre. Tiene dolorimiento en la región que habíamos mencionado y siendo varones, en ocasiones tienen, y también las mujeres, tienen como que sensación de estar yendo al baño varias veces, o sea, una especie de tenesmo vesical. Los varones se sienten, en esta edad, cuando empiezan a estar prostáticos, se sienten como un poco más prostáticos, como que tuvieran dificultad para iniciar el chorro de la orina, como que se adelgazara, como que tienen algo de datos de tenesmo, o sea, como que se quedan con ganas de seguir orinando. Pueden ser algunos de los datos. En algunas ocasiones, lo que sí se suele ver es que empiezan como con alteración en las características de las heces, pueden adelgazarse un poco o hacer entrecortado y a veces tener un poco de diarrea. Curiosamente, muy pocas veces tienen evacuaciones sanguinolentas. No sé si se hayan percatado, pero tú que me preguntaste lo de sangrado, ¿ves en la clasificación sangrado, hemorragia? ¿Ves en esta clasificación de Hinchey-Kaiser hemorragia? O en la que te mostré hace rato, que sería esta en todo caso también. ¿Están ustedes viendo la imagen todavía? ¿Ven la imagen de la gráfica en verde? Verde. Sí, doctor. Donde dice escala de clasificación. Ok, entonces es la que les quería yo mostrar ahorita. Pues no está. Entonces, curiosamente, una de las complicaciones grandes de la enfermedad diverticular es la hemorragia, que el paciente en ese momento no tiene diverticulitis, pero tiene hemorragia. Entonces, ojo con ese tipo de datos clínicos. Entonces, cuando tienen proceso inflamatorio de diverticulitis propiamente dicha, sí, ahora ya cambió la imagen, tienen ustedes la clasificación con las láminas de rayos. No.
¿no? Sigue siendo la de la presentación. La de Kaiser. Bueno, va de regreso. A ver. Ahora, esa es la de la presentación. Lo que pasa es que hace un momento no les mostré la otra. En pocas palabras, en la clasificación de Hinchey y Kaiser no hay sangrado. Acaba pronto. Bueno, entonces, les decía yo que puede ser de grados. En otros casos tenemos nosotros como si fuera una apendicitis aguda, pero nada más que del lado izquierdo. Y en las peritonitis fecales, pues los pacientes están muy graves, la verdad. A veces no, los viejitos sobre todo no tanto, pero pues tienen una peritonitis fecal, muchas veces están con choque séptico, postrados, pues ya choque séptico, pues ya es si sigues así te mueres, ¿no? Entonces ojalá y no lleguen, y el pronóstico pues ciertamente es muchísimo peor si eso sucede. Ahí ya estamos dibujando ahorita, estamos estructurando todo lo que es la enfermedad diverticular, vimos un poco de la fisiopatogenia, y no un poco, pues lo que está escrito, en cuanto a las edades que habíamos mencionado, por ahí de la sexta década de la vida, etcétera. Aquí hablan de epidemiología y aquí hay algo curioso porque sus compañeros hicieron una revisión como tipo mundial y entonces hablan de naciones del este y del oeste, entonces nosotros vivimos en el oeste y nosotros tenemos más tendencia a tener enfermedad, bueno, en realidad el oeste empieza desde Europa, ¿no? Y entonces, contra los asiáticos, que serían el este, se dice que los asiáticos tienen más frecuencia del lado derecho, no sé por qué. Nosotros en México, cuando menos, lo tenemos más del lado izquierdo. Hablan, por ejemplo, de las edades. Miren ustedes con las personas menores de 30 años, prácticamente nadie. Miren ustedes con los que son mayores de 80 años, prácticamente todos, ¿no? Y de todos estos, en esta casuística dicen que el 25% puede presentar diverticulitis, o sea, un proceso inflamatorio. Entonces, afortunadamente la mayoría, no nos complicamos, ¿no? En mi caso, lo que generó fue una dificultad diagnóstica porque casualmente mi sigmoides lo tengo redundante y va a dar hasta el lado derecho vecino del apéndice. Qué curioso, ¿no? Y resulta que pues yo tuve dolor, McBurn y todos los signos que tiene el apéndice que vamos a ver ahora que vamos a apendicitis aguda, ¿no? Entonces, pues por ahí tienen ustedes eso. Pues esto de la prevalencia en cuanto a hombre-mujer es un poquito más de varones que de mujeres en estas edades. En estas edades dice que es un poquito más frecuente en las mujeres. Yo lo he visto mucho más frecuente en varones, curiosamente, no sé por qué circunstancias. Y para gente mayor dice que más frecuente en mujeres. Es en esa casuística. Yo, la mayor parte de pacientes que he visto con enfermedad diverticular son varones. Hablaban hace rato de factores de riesgo. La constipación, si se fijan, no está aquí en factores de riesgo. En realidad, el riesgo no es para tener diverticulitis, sino para tener complicaciones más graves de la diverticulitis. Entonces, los pacientes obesos no es que se compliquen por ser obesos, sino que la obesidad enmascara mucho el abdomen agudo y los pacientes se quejan poco de dolor. Y el explorador, dada la gran cantidad de cojín graso, luego no reproducen dolor en el paciente y el paciente como que permanece sin ningún problema. Eso les pasa mucho a los pacientes que se operan por cirugía bariátrica y tienen una complicación postoperatoria de fuga, tienen peritonitis y les hacen tarde el diagnóstico, ¿no? Hace poco un colega nuestro, gastroenterólogo endoscopista muy bueno, de alrededor de 40 años, 41 años tendrá, que vive, es costarricense él ejerce allá, es pariente de mi yerno, y lo operaron de cirugía bariátrica, pero le desfuncionalizaron mucho intestino y empezó a desnutrirse. O sea, pasó de pesar 104 kilos y ya iba creo que para 48, 50 kilos. O sea, ya había bajado más de 50 kilos en una temporada no muy amplia y empezaba a tener datos carenciales. Y tuvieron que reoperarle para disminuir la cantidad de intestino desfuncionalizado. Y en la segunda cirugía, ya sin estar él obeso, curiosamente, pues hizo una peritonitis. Pero estando obesos, los pacientes con frecuencia no los detectan. Incluso los datos de complicación que nos platican luego yo no hago cirugía bariátrica, aunque es de parte de mi especialidad como cirujano del aparato digestivo, pero requiere de un entrenamiento diferente y yo por una cuestión a lo mejor psicológica y de convicción, preferí no atenderlos porque cambiaban su ingesta de ser opípara, ¿no?, de una gran cantidad de alimento,
a dejarles 30 centímetros cúbicos de capacidad gástrica, jeringa y media, de esas de 20, o 3 de 30, de 10, pues está cañón. Entonces, decía yo, no, a mí se me hace que eso no es lo natural, los pacientes se van a complicar. Y bueno, hay unos que están felices de la cirugía, sobre todo del bypass, y precisamente para los superobesos o para los muy obesos. Y dicen nuestros colegas que operan de esto, que en el postoperatorio los pacientes están con cierta cianosis labial y con taquicardia. Básicamente son los únicos dos datos que tienen. O taquicardia y a veces un poco de cianosis labial, sin que saturen menos los pacientes. Qué curioso, ¿no? Son datos así medio curiosos. Entonces, ciertamente los pacientes que comen poca fibra sí se ha visto que tienen más frecuencia de enfermedad diverticular. En este caso sí es por frecuencia. En el caso de la obesidad es por complicación. Los pacientes que tienen alteraciones en el tejido conectivo sí se ha visto que tienen un poco más de frecuencia y tienden más a hacer diverticulitis y a perforarse. Y sobre todo si estos tienen ingesta de corticoides. Finalmente, la genética, hay familias completas que tienen tendencia a tenerlo. Dicen que se asocia a la microbiota intestinal, pero como que no se ha podido definir muy bien. Y la edad sí está muy claro. A partir de los 60 años, ahí tienen ustedes, y no se les olvide esta imagen donde les pintó sus compañeros en azul. Yo la llevaría un poquito más arriba todavía, como por acá, que es el sitio donde se hacen más frecuentemente la enfermedad, los divertículos y la enfermedad diverticular, ¿no? Entonces, pues, de la visitación clínica, ya les había yo platicado algo, puede haber constipación o diarrea, el vómito es muy raro, y la náusea sí, pero el vómito no forzosamente. El dolor, pues, claro, si ya está la diverticulitis, no es intermitente el dolor, la verdad es que es constante. Y eso de la disuria, y les decía yo que se sienten medio prostáticos los pacientes, pues es un hecho, ¿no? En el examen, pues puede haber rigidez. Y aquí es a donde viene parte de la respuesta que me hacían la pregunta que si tiene que ver con cáncer de colon. Miren, hay algunas manifestaciones y me quedé atorado precisamente y bueno, complementé la idea de toda la sintomatología. Lo que pasa es que los síntomas, sobre todo cuando tenemos diverticulitis muy leves, que pueden tener 1 o 2 cuadros de diverticulitis leve, se pueden parecer a la presencia de un tumor en el colon. Entonces, más que estar asociado a enfermedad a cáncer de colon, da síntomas parecidos, número 1. Número 2, si nosotros sabemos que la frecuencia más grande de personas con cáncer de colon son los que rebasan la 6ª década de la vida, entonces en el pool de todos ellos, de cada 100, va a haber 60 con divertículos. Entonces la asociación cáncer de colon, divertículos, pues existe por edad. No tanto existe porque uno sea causa del otro. Hasta ahorita creo que te contesté la pregunta que me habías hecho de que sí tienen que ver. Y el otro es la confusión del diagnóstico diferencial en los casos a donde se hace un plastrón y entonces sí podemos tener la confusión de si se trata de un tumor o se trata de un divertículo pues ya cicatrizado y con enfermedad granulomatosa, porque luego en los divertículos se mete algo de materia fecal y la materia fecal luego tiene fibra. Tiene fibras, por ejemplo, que hayan comido, no sé, verduras y que se hayan ido pedacitos de fibra vegetal, pues se vale, ¿no? Que incluso comieron ese día guasontles, se pasaron unas fibritas de los guasontles, pues ahí se pudieron haber metido el excremento que se metió ahí. No es que vaya a ser específico, porque, por ejemplo, yo pienso que es una mala idea que las personas piensan que si nosotros comemos guayabas o comemos semillitas como ajonjolí, cosas así, se van a ir a meter ahí. Entonces, realmente, pues en esa zona ya llega el excremento duro, ¿no? Bueno, formado, y se va a meter, sí se puede meter y pues no pasa nada si se mete ahí. O sí pasa porque se va a generar la obstrucción y el problema. Por eso, precisamente, dentro del diagnóstico diferencial, tenemos el cáncer colorectal, la apendicitis aguda, que fue mi caso, las mujeres con problemas ginecológicos granulomatosos de la trompa del lado izquierdo, miomas, etcétera, con colitis isquémica que habíamos ya platicado. Esto de colecistitis y enfermedad biliar prácticamente no entra dentro del diagnóstico diferencial.
Obstrucción intestinal puede darla. Enfermedad inflamatoria, pues hay que hacerles una colonoscopía. La enfermedad de Crohn puede generar esto, sí, sí lo puede generar. Y habíamos dicho que por la sintomatología urinaria también podríamos tener eso. Entonces, ¿alguna pregunta, chavos? Porque ya nos vamos al cerrojón final. No, no hay. O ya se durmieron. No, doc. No, doctor. No, todo bien. Ah, bueno, entonces estamos bien. Aquí hablan del tratamiento y hablan de la diverticulitis no complicada y complicada. Miren, habíamos dicho, según esta gráfica, que afortunadamente la mayoría de los pacientes que tenemos diverticulitis es leve o es simple, no complicada. ¿En qué pueden consistir las complicaciones de la diverticulitis? Bueno, de la presencia de divertículos sin que haya diverticulitis, forzosamente la hemorragia. Y eso de la hemorragia, cuando veamos hemorragia de tubo digestivo bajo, atendemos el tema, ¿sí? Número 1. Número 2, la inflamación. Si lo que predomina es dolor y fiebre y pensamos que es enfermedad diverticular y tenemos la opción de tener una tomografía, y yo se los pregunto a ustedes, paciente masculino de 68 años de edad que inició con dolor en el cuadrante inferior izquierdo, que tiene un poco de disuria y que ustedes lo palpan y no tienen datos de irritación peritoneal, pero le duele a la palpación en el cuadrante inferior izquierdo. Ay, 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 me duele, doctor, cuando me aplasta. Y observan ustedes una imagen como esta y les dice el radiólogo que tiene una diverticulitis compatible con 1A, ¿no? Con 1A. Aquí no hay 0, por cierto. Hace rato les dije 0 y estaba yo en un error porque no es 0, es 1. Pues aquí no lo está poniendo el autor. Entonces, tiene una 1A. Entonces, nada más hay un engrosamiento y no se encuentra ningún absceso. ¿Qué le proponen ustedes o qué le dicen al paciente? Estaban en urgencias, llegó con el dolor y le tomaron la tomografía en friega. Normalmente piden tomografía simple. Claro, si se la hacen contrastada, la tomografía contrastada da más datos. Por ejemplo, en este caso, le pusieron algo de contraste por el colon. Ojo, porque si tenemos una diverticulitis, está contraindicado hacer maniobras que hagan que aumente la presión dentro del colon. Ojo, tienen sospecha de diverticulitis y el paciente está estreñido por la diverticulitis, no le estén poniendo enemas evacuantes, ni le estén poniendo ahí ustedes los enemas estos que hay de FLIT y demás, porque se empuja al paciente y entonces ahí sí puede reventar más, si ya a lo mejor estaba contenido y aquí pues lo va a reventar y puede hacer una peritonitis. Entonces, ojo, incluso está contraindicada la endoscopia. En realidad hay que hacer endoscopia para hacer diagnóstico de enfermedad diverticular, pues aguda, ¿no? Aguda es la tomografía, es el estándar de oro en la actualidad. Una placa simple no lo saca de dudas. Claro, si hay perforación, pues va a haber aire libre subdiafragmático, ¿no? En este caso, la verdad es que pues, el paciente que hizo el problema, el caso clínico que nos presentaron, pues tenía un absceso en la zona y nada más, pero pues no hay otra, ¿no? Esto debe, por ejemplo, realmente esta no, incluso nos podemos dar, es tan poco evidente lo que muestra esta, que ya se pueden dar ustedes el lujo de ver cómo la quitamos. Bueno, acá sí pueden observar en la tomografía, observen ustedes del caso que nos ocupa, cómo se ve. Miren ustedes el lado derecho del paciente en la región lumbar, en los músculos de la masa común y adyacentes, y miren ustedes acá. Entonces, pues ya luego le drenaron para acá y pues es por donde se le estuvo saliendo. Acuérdense ustedes que este lado izquierdo del paciente, ¿eh? Lado derecho, lado izquierdo, parte superior, parte anterior, parte posterior, y la cabeza está por detrás. Entonces, pues les decía yo, ya no me contestaron. ¿Qué le van a dar al paciente que tenía un hinche y uno? Primero se alivia el dolor, ¿no, doc? Pues bueno, le quitas el dolor al paciente, eso está muy correcto, pero ¿y para la diverticulitis? Tomando en cuenta la flora del sitio, que son aerobios y anaerobios y coliformes principalmente, hay que hacer una asociación de ciprofloxacino con metronidazol, o sea, antibióticos que tengan ese espectro y metronidazol para los bacteroides.
Pueden, en el caso personal, si el paciente no tiene alergia a la ciprofloxacina, le mando ciprofloxacino 500 cada 12 por 10 días y le mando Secnidazol, suelo utilizar cada 12 horas 500 miligramos por unos 8 días, a veces con 6 de Secnidazol ya los dejo, a veces nada más con 8 días de antibióticos los dejo. Utilizo un antiinflamatorio enzimático que se llama Dansen, que es serratiopeptidasa, y eso hace que se licúe más fácil el proceso inflamatorio necrosado y que penetre mejor el antibiótico. Y les doy un analgésico para el dolor, que puede ser ibuprofeno, por ejemplo, cada 6 a 8 horas si tienen dolor. Claro, si tienen datos de alarma, que estén dando datos de peritonitis y demás, o que nos lleve al choque, o que se encuentren postrados y eso, pues entonces en hospitalización, pero si no ambulatorios, y se les recomienda una dieta de esas que se conocen como astringente, o sea, con poco residuo. En este caso, estamos presentándoles una dieta astringente, tal cual. Entonces, ahí investiguenle cómo anda la cosa de la astringencia en cuanto a la dieta. Cuando los pacientes tienen ya una peritonitis o que están obstruidos, entonces sí hay que hacer un procedimiento que se conoce como de Hartmann, a donde si se puede quitar el segmento, se quita, y a veces no se puede quitar, y entonces lo que hay que hacer es una colostomía. Esto se conoce como procedimiento de Hartmann, a donde lo que se hace es que se quita el segmento y no se anastomosa en forma primaria, sino que se deja acá un estoma que se conoce como colostomía y se deja cerrado acá, y el cerrarlo acá se conoce como Hartmann's pouch, o sea, bolsa de Hartmann. Jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan en estos últimos 2 minutitos que nos quedan? Sí, Doc. La dieta alta en fibra también va incluida cuando solamente la dieta los alta en síntomas son fibra es cuando hablamos de diverticulosis. Cuando hablamos de diverticulitis, la dieta es todo lo contrario, para que no pase mucha materia fecal por el sitio inflamado. Incluso si el paciente no evacúa durante 2 o 3 días, pues no se preocupen mucho, ¿no? Pues estamos obteniendo el objetivo para que no esté pasando materia fecal por ahí, que aumente la presión y eventualmente pueda reventar el divertículo, que sería nuestra preocupación. Cuando los pacientes tienen un grado un poco mayor, estamos pensando en 2, que luego quedan entre que pueden ser quirúrgicos o no, entonces lo que optamos por hacer es hospitalizados, mantenerlos en ayuno, con el esquema antibiótico que mencioné. En ocasiones, cuando hacen abscesos y que no cede la fiebre, también se puede puncionar. Guiados por tomografía o por ultrasonido, donde se vea el absceso, se puede puncionar en forma percutánea, en forma lateral, y aspirar el absceso. El paciente está con antibiótico terapia. ¿Alguna otra cosa? Doctor, el procedimiento de Mikulich, ¿a qué se refiere? En realidad, Bueno, es una forma de hacer una colostomía. Se llama colostomía en asa. Entonces, la colostomía en asa, tú sacas, suponiendo que este es el colon, le haces el agujero en el abdomen al paciente y le sacas el asa acá. Entonces, en este caso, en el que les estoy mostrando acá, tienen ustedes la parte final del intestino. En el caso de Mikulich, que ustedes no puedan resecar, entonces lo que van a hacer es que tienen ustedes acá el asa, la sacan toda y la abren acá arriba. Entonces, permiten que salga la materia fecal que proviene de la boca hacia arriba y que esto quede sin presión hacia abajo, porque el chiste está en que no genere una presión importante hasta el sitio donde está el absceso, para que no haga fuga y no haga peritonitis el paciente ya en forma distal. En realidad se conoce como colostomía tipo Mikulich. Jóvenes, si queda alguna preguntilla, mañana la hacemos, la respondemos, porque ya se nos encimó el horario con los chicos de quirúrgica que ya están entrando. Y como ni les interesa lo de gastro, ahí nos vemos. Ah, cierto, mañana es 16, mañana ustedes la celebran. Ahí me avisa si uno de ustedes ya se ganó el avión. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós.